conversar sobre la cultura, la herencia de la cultura afroantillana y herencia de España. Qué rico todo. De verdad que Panamá, pues, buenos días, bienvenido, mi querido. Panamá, pues, se trata de eso precisamente. Somos una mezcla de esa herencia, del chombo, del indio, del blanco. Y eso es lo que nos hace ver así canelitas tropicales. Y tú, que se ve que, obviamente, igual que yo, tienes herencia afroantillana. ¿Cómo han ellos influido hasta la fecha en nuestro país y nuestra cultura? Buenos días. Es importante este tema. Y sí, efectivamente, tenemos cultura afro, todos los panameños, pero a veces no se presenta como tal. Por lo general, cuando vienen estas fechas, por ejemplo, el tema de la independencia de Colombia, la independencia de España, no resaltamos ese aspecto de nuestra cultura afro y por lo general se mantiene lo que es la cultura que es la dominante, que es principalmente de la zona de Azuero, que aunque es la dominante también tiene arraigo afro. Aquí tenemos que llamar la atención, por ejemplo, que en la época del 28 de noviembre, en la época de la independencia de Panamá de España, ocurría algo interesante en la cultura, en los grupos afro. Estábamos, como quien dice, entrando en el movimiento de abolición de la esclavitud. Para esa época estaba combinándose eso también y adicionalmente ya había desde hace años movimientos populares de lo que llaman los cimarrones. Estaban los palenques, que eran los espacios donde estaban negros y mulates, escapaban de la esclavitud, se organizaban y creaban movimientos populares. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos movimientos eran los que respaldaron también el cambio social que estaba pidiendo Panamá. Claro. Porque de todos los grupos sociales que estaban sometidos en esa época y que no estaban atendidos en sus necesidades, el grupo que está pasando de la esclavitud a la libertad era mucho más sometido, así que estaban mucho más organizados y con más fuerza y más deseo de poder hacer la transformación que ocurrió en Panamá. Y con ellos heredamos muchísimos bailes que tenemos para el área de Colón, ¿o no? ¿O me equivoco? En todo el país tiene la cultura afro, porque los tambores de Azuero son afro. Oh, no sabía, qué claro, interesante. Claro, o sea, los tambores son afro. O sea, toda la cultura de nosotros de Panamá está imbuida de afro, pero un poco lo que ustedes decían también está combinada con todas las otras corrientes que tenemos en el país. El problema es que solamente le demos realce a un grupo. A un grupo. Y eso es lo que ocurre, que tradicionalmente los grupos de poder son los que se realzan. Claro que sí, así como cuando hablamos mucho del poder de la mujer y el empoderamiento femenino y qué tal, es porque son grupos vulnerables, ¿no? Sí. Independientemente de que sea a nivel político, social, pues los negros en su momento, como tú lo has dicho, han llegado como esclavos y tuvieron que luchar por lograr pues esa igualdad a nivel social. Muy interesante todo lo que hemos pasado, porque no solamente pues se dio en Panamá, se da en muchos otros países y hasta este momento, parece mentira, 2017 todavía tenemos estas personas y esas diferencias que hacen pues que ellos tengan que empoderarse día a día. Sí, eso es importante. Entonces, por eso en estas etapas tenemos que resaltar y sentirnos orgullosos de toda esa herencia que tenemos y entenderla, porque a veces no la vemos, solamente vemos el aspecto de la pollera, que ese es también un aspecto importante, que ahora han habido investigaciones que aclaran muy fehacientemente que hay distintas formas de pollera y que cada pollera responde a la cultura, a la etnia y también a la región donde se ha ido desarrollando. ¿Y qué pasa lo que tú mencionas de que algunas regiones se ven eclipsadas por otras, como lo es en el área pues de Azuero? Nosotros siempre recordamos que sí, la pollera de Gala, que sí, la montuna santeña, y tenemos como, siempre queremos usar esas, pero no nos acordamos que cada región tiene una pollera muy particular y que a veces la ven muy sencilla y la gente dice, no me gusta, no me la quiero poner porque la otra me parece más llamativa, y las vamos eclipsando por las otras y se nos olvida que tenemos que Panamá, como bien lo dice nuestro historiador, es un conjunto de muchas cosas y que tenemos que apreciarlas todas y dejar entonces de eclipsar a los que, por decirlo de alguna forma, se ven un poco más pequeños, como es el caso pues de nuestros descendientes afroantillanos, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Nuestro historiador decía que no existe mucho, no se cuenta mucho acerca de esta parte en nuestros libros de historia y que por eso también nuestros jóvenes, inclusive nosotros, tampoco lo tomamos en cuenta. Nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes no lo tomamos en cuenta. Exacto, pero que no los tomamos en cuenta. ¿Por qué consideras tú, Ricardo, que esa parte no nos las cuentan tanto en los libros de historia y que no lo vemos y que no es tan hablada y porque la historia depende de quién la escribe. Claro. ¿Me explico? Por ejemplo, el tema de que los ejércitos que libertaron casi toda América estaban compuestos por negros que habían salido de la esclavitud. No se marca. O sea, siempre se marca un prócer que es descendencia por lo general blanca o criolla, pero la herencia esta negra de lucha no se marca. Que estuvieron presentes. La lucha también de los indígenas tampoco se resalta. Entonces, tenemos a Victoriano Lorenzo, que obviamente es una figura que se destacó
por el grupo indígena, pero como tú lo dices, los que accionaron realmente, ¿quiénes fueron? Las bases fueron negras, pues, estaba indígenas. el blanquito o el español y que tal que de repente tenía ese poder político y pero económico. como tú dices, y poder económico, pero abajo ¿quiénes estaban? Sí, la masa que hacen los cambios siempre han sido los grupos negros e indígenas aquí en Panamá. De hecho, aquí cuando tú ves los movimientos populares, están formados por esas personas. Pero después cuando hay algún cambio, se alcanza un objetivo, por ejemplo el tema del canal, tenemos que decirlo, cuando se alcanza un objetivo nuevamente los grupos de poder agarran y entonces se aprovechan de lo que los otros grupos lucharon. Hablemos ahora de la herencia de España. ¿Qué me puedes decir de este tema? Mira, nosotros tenemos que tener también claro que en los grupos africanos que llegamos acá, a América, ya teníamos relación con Europa. Inclusive había relación comerciales, habían reinos. A veces a los negros nos marcan a todos los negros como un solo grupo de negros, pero en realidad antes de la esclavitud, antes de la diáspora, que decimos que es cuando hicieron que todos nuestros grupos se regaran por toda América, ya había culturas distintas, idiomas distintos, claro, desarrollos distintos, el desarrollo económico también muy importantes en el África, que tenían ya una relación con España. ¿Qué quiere decir eso? Que también cuando nos llega a España, nos llega también con elementos de la africanidad. Claro, entonces, sí, eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros tuvimos dos grupos negros que llegaron a Panamá principalmente. Los grupos negros esclavos que llegaron con los españoles, que es lo que llamamos afrocoloniales, y los grupos negros que llegaron pero en una condición distinta, llegaron como trabajadores del canal, que es la comunidad afroantillana. Entonces, todos esos grupos son los que han ido impulsando, si tú te fijas, son los que han impulsado realmente el desarrollo cultural y económico del país. Porque todo el desarrollo de Panamá sigue alrededor del canal. Claro que sí. Sí, exactamente. ¿Sabes qué llama grandemente mi atención? Es el hecho de que cuán bárbaro puede ser el ser humano que se dedicó a llegar a lugares como África, a capturar a otros seres humanos para que hicieran una labor, ¿sabes? Un trabajo, para esclavizarlos, una mano de obra. Para esclavizarlos. Y al final cuando tú piensas, pues, hablamos a veces de animales salvajes y decimos, pero wow, qué salvaje es el ser humano que pudo practicar algo como esto en algún momento de nuestras vidas. Claro. Ahora, me gustaría que me contaras un poquito más, porque obviamente el blanco, por tener pues cierta jerarquía, siempre fue visto como una figura de respeto. Y yo creo que hoy día pasa lo mismo. Cuando pones un blanco y un negro, generalmente, incluso a nivel de mercadeo, publicidad, cuando piden comerciales de televisión, les comento, porque a mí me llegan los llamados de castings a cada rato, piden a la modelo blanca y al chico blanco y al moreno no. Entonces estamos viviendo un racismo que es producto... Sí, eso todavía está arraigado. Ha habido algunos cambios, porque algunos hemos tenido oportunidad. Hay ya grupos, hombres, personas negras, personas indígenas que hemos tenido un poquito más de oportunidad, pero todavía se marca esa diferencia que no debería marcarse en este país. O sea, no, aquí no. Porque hay países como otros que sí tú ves la marcada diferencia y la separación entre grupos étnicos, pero aquí en Panamá, por lo general, por la misma situación de tránsito que tenemos, nosotros hemos tenido la capacidad de poder unirnos en distintas culturas y combinarnos de una manera y convivir también de una manera interesante, pero todavía sigue marcándose esa diferencia entre el que tiene un color y el que tiene más color que el otro. Si pudieras enumerarnos algunas cosas que nos dejó o que podemos observar de la cultura afroantillana, ¿qué cosas tú dices que son las que más resaltan o con las que más nos quedamos y que hoy en día pues las aplaudimos o siempre tratamos de dejarlas en claro para que todo el mundo las conozca? Mira, por ejemplo, África tenía la cualidad de que hacía casi todos los ritos con el baile. Y eso es algo que nosotros tenemos sumamente arraigado. Todo lo tenemos arraigado. Y de una vez tú ves que apenas sientes un tambor, el panameño ni se da cuenta cuando de una vez siente y reacciona. Entonces, ese es un aspecto cultural. También el tema de la transmisión de la historia. Yo tengo recuerdos de cómo mi abuela me transmitía historia, que me decía que su abuela le transmitía, y siempre nos van transmitiendo historia. Y toda la comunidad, aunque no sea directamente afro, tiene esa capacidad en todas las regiones de que siempre estamos transmitiendo historia. La forma de la convivencia también, el tipo de familia. Nuestras familias no son como queremos insistir que son las familias tradicionales que tienen otras culturas como en Europa, que es por lo general el papá, la mamá y los hijos. Nuestras familias son por lo general extendidas. Casi toda nuestra familia, aunque solamente sea una pareja, hombre o mujer, extiende, interviene la tía, interviene la abuela, o sea, siempre hay esa relación, esa comunicación. Entonces son elementos positivos que tenemos en nuestra herencia afro, que no debemos permitir que se sigan tratando de poner por debajo, sino que tenemos que resaltarlos. Estoy avergonzado también, porque conozco ciertas personas, por ejemplo, yo tengo en mi sangre un batido impresionante. Tengo España...
Sí, tengo España, Jamaica, Estados Unidos, tengo blancos, norteamericanos, tengo israelí, tengo un batido. Pero hay gente pues que a veces le dice, tú eres negra, y tú ves que la mujer se ofende y dice, no, en mi familia no hay negros. Y yo digo, oye, pero ¿por qué te molesta? Si te dicen, en tu familia hay un blanco, no te molesta. O un chino y si te molesta, pero como el negro. Es como un tema también de educación. La gente se ofende, no veo por qué ofender. Pero recuerda también el lenguaje, es que también, o sea, te transmiten que lo negro es negativo. Cuando tú dices aguas negras, mano negra, suerte negra, oveja negra, entonces todo eso está internalizado en nosotros, entonces la persona difícilmente puede manifestar su orgullo, al menos que se le reeduque, que es lo que ocurrió en alguna de nuestras familias. Es como un tema, sin duda, como de educación también, de cómo lo traspasamos, y por eso te decía, la historia a veces no cuenta muchas cosas y nosotros las omitimos, y cuando se lo contamos a nuestros hijos o cuando van a las aulas de clase tampoco las tienen completa, y ahí es como que perdemos un poquito esa historia, esa cultura que está muy arraigada, y sin duda todos los panameños estamos muy mezclados y no deberíamos ofendernos si en algún momento, algo te dicen, tú eres afrodescendiente, o me acuerdo que hubo un debate y mucha gente estaba como que sí, yo sí, tú no, y es un poco loco cuando en realidad somos los panameños. En realidad somos afrodescendientes. No tiene nada malo ser negro. Yo estuve, gracias a Ají, precisamente el año pasado, compartiendo en el Festival de la Pollera de los Congos en Colón. Señores, cuando usted llega a ese lugar y usted siente ese olor a comida, usted no se quiere ir. Y cuando suena la música, peor. De verdad que es un ambiente bastante mágico, y me gustaría pues aprovechar esta oportunidad ahora que estamos hablando de la herencia de la cultura afroantillana y la herencia de España, a que usted visite Colón, el que no ha tenido la oportunidad, porque hay panameños que conocen más otros países que nuestro propio país, y de verdad, cuando usted vaya a Colón y usted visite y conozca un poco más de la cultura afroantillana, se va a enamorar. Gracias por estar con nosotros, mi vida. Excelente tema.